Buenas tardes, tengan todos ustedes. Agradecido por la invitación. En esta oportunidad vamos a tener la disertación de un tema muy interesante, masas presacras, un enfoque radiológico multimodal, a cargo del doctor Kevin Pérez Castañeda. Kevin es residente de nuestro hospital, es el jefe de residentes, residente tercer año. Entonces va a hacer esta revisión que es muy importante de un área que en realidad los radiólogos llamamos área escondida y que en estos últimos años con el advenimiento de la tomografía, la resonancia magnética, tenemos la oportunidad de estudiarlos mejor. Entonces les presento al doctor Kevin para que haga esta disertación. Adelante, Kevin. Buenas tardes con todos. Bueno, como ya mencionó el doctor, en esta tarde vamos a revisar el abordaje radiológico de las masas presacras, que es un grupo heterogéneo de lesiones poco frecuentes, pero muy importantes por su complejidad anatómica y su amplio diagnóstico diferencial. Bueno, la presentación está organizada en 8 secciones. Comenzaremos hablando brevemente sobre la anatomía del espacio presacro. Y luego revisaremos la clasificación de estas masas por su origen. Pasaremos por cada grupo de lesiones y cerramos con un enfoque diagnóstico sistemático aplicable a la práctica diaria, ¿no? Como objetivos, hemos planteado revisar la anatomía y compartimentalización del espacio presacro, clasificar las masas presacras según su origen y características por imagen y reconocer los hallazgos clave tanto en tomografía y resonancia que nos van a permitir orientar el diagnóstico diferencial. También vamos a aplicar un enfoque sistemático para la evaluación radiológica de estas lesiones presacras. Entonces, revisando brevemente la anatomía del espacio presacro, el espacio presacro es un compartimiento anatómico retroperitoneal situado entre el recto anteriormente y el sacro coxis posteriormente. Sus límites hacia superior van a ser la reflexión peritoneal pélvica, hacia inferior los músculos elevadores del ano y lateralmente tenemos a los uréteres y vasos ilíacos. Lo fundamental desde el punto de vista radiológico es que este espacio contiene múltiples tejidos de origen embriológico diferente, como es tejido óseo, tejido neural, mesenquimal, y esta heterogeneidad es lo que explica la enorme variedad de tumores que pueden originarse aquí. Bueno, los métodos de imagen que tenemos para evaluar estas masas. Inicialmente, para la evaluación, vamos a comenzar con la tomografía, que es un excelente método para detectar la destrucción ósea, las calcificaciones y la matriz tumoral. También nos permite evaluar la extensión pélvica del tumor. Sin embargo, la resonancia magnética va a ser el método de elección que nos va a permitir caracterizar el origen anatómico, evaluar la relación neural y medular, identificar el contenido del tumor y detectar la invasión, ¿no? A también entender la extensión a los tejidos blandos subyacentes, ¿no? Ya el PET-CT va a quedar reservado para cuando se sospeche de recurrencia o de una enfermedad metastásica. En cuanto ya yendo a la clasificación general por el origen de estas masas presacras, esta clasificación se basa en el origen histológico y la naturaleza biológica de las lesiones presacras. Va a permitir orientar el diagnóstico diferencial y también una estrategia en el manejo, ¿no? Acá tenemos estos 6 grandes categorías según su origen: osteocondral, neurogénico, mesenquimal, ¿no? Las de tipo metastásico, las que son de origen desconocido y las congénitas o del desarrollo, ¿no? Las cuales vamos a ir hablando posteriormente de cada una de ellas. Entonces, empezamos por las lesiones osteocondrales. Entre ellas tenemos el tumor de células gigantes y el sarcoma de Ewing. El tumor de células gigantes es el segundo tumor sacro más frecuente después del cordoma. En cuanto a su presentación, generalmente se da entre la segunda y cuarta década de la vida, es más frecuente en mujeres. Puede aumentar drásticamente de tamaño durante el embarazo porque hay una estimulación hormonal.
En cuanto a la presentación de este tumor, generalmente hay dolor, a menudo radicular, con debilidad y déficit sensitivo. La presentación clínica puede simular una patología discal. ¿Y qué vamos a encontrar en imágenes? En la tomografía vamos a encontrar una masa, partes blandas dentro del hueso. Es una lesión lítica expansiva, excéntrica, localmente agresiva y puede tener bordes escleróticos finos. Puede cruzar las articulaciones sacroiliacas y en la resonancia magnética vamos a ver que es una masa heterogénea y la señal puede ser intermedia en secuencias T1 y T2 y va a tener un realce intenso a la sustancia de contraste ya que es un tumor muy vascularizado. Pueden existir niveles fluido-fluido, además de áreas de hemorragia y necrosis. En cuanto al tratamiento, generalmente se puede hacer la resección completa si es que está respetado la vértebra S1 y las articulaciones sacroiliacas, pero si no es posible la resección, se puede hacer curetaje parcial más radioterapia, ¿no? Es importante mencionar que cuando se hace una resección incompleta, la tasa de recurrencia es del 40 a 60%. En cuanto al sarcoma de Ewing, el 3 a 10% de todos los sarcomas de Ewing primarios ocurren en la columna vertebral. El 90% de sarcomas de Ewing generalmente se dan entre los 5 y 30 años. Y los tumores sacrocoxigios tienen un peor pronóstico ya que su presentación es mucho más tardía y generalmente ya el diagnóstico se produce cuando son de gran tamaño. En cuanto a los hallazgos que vamos a encontrar, este tumor es un tumor agresivo que produce una lisis permeativa con expansión ósea, esclerosis. Vamos a encontrar masa de partes blandas asociada frecuentemente. Y en la resonancia magnética vamos a encontrar que tiene una señal intermedia en T1, una señal intermedia alta en T2, ¿no? Y el pronóstico, como ya lo mencioné, cuando se da a nivel sacrococcigio, el control local solo se puede hacer en 63% y la supervivencia va entre el 25%, ¿no? Acá tenemos imágenes de un tumor de células gigantes. En esta primera imagen es una radiografía en proyección lateral donde se muestra una lesión lítica que compromete las vértebras S1 y S2. En esta otra imagen, bueno, podemos observar una imagen sagital de resonancia magnética ponderada en secuencia T2, donde se muestra una lesión que presenta una intensidad de señal heterogénea, ¿no? En esta secuencia, que es un T1 con contraste, podemos observar que la lesión muestra un realce intenso al contraste, ¿no? Y en esta tomografía, en corte axial, en ventana ósea, se muestra claramente la destrucción ósea lítica de este tumor. En esta otra imagen, que es una imagen de angiografía, podemos ver el componente, ¿no? Hipervascular de esta lesión. Estas otras imágenes corresponden a un sarcoma de Ewing. En esta primera imagen de resonancia magnética, ponderada en T1 coronal con contraste, y T2 sagital muestra una masa presacra heterogénea, ¿no? Con una intensidad de señal intermedia a alta en secuencias ponderadas en T2 y vemos que tiene un realce heterogéneo en la secuencia T1 con contraste. Esta es otra imagen de otro paciente donde en esta imagen axial ponderada en T2 se muestra una masa presacra mal definida e hiperintensa, ¿no? Que está asociada a un compromiso óseo e invasión del sacro. Luego tenemos, entre otras lesiones osteocondrales, al osteosarcoma y condrosarcoma. El osteosarcoma sacro es poco frecuente y suele afectar a pacientes mayores, generalmente después de la cuarta década de la vida. Predomina en el sexo masculino y la clínica, la mayoría de pacientes presentan síntomas neurológicos y generalmente a nivel de laboratorio vamos a encontrar una fosfatasa alcalina sérica elevada. En cuanto a las imágenes, radiológicamente destaca la matriz mineralizada densa y baja señal en resonancia magnética. Y acá, pues el pronóstico suele ser malo. Generalmente los pacientes fallecen antes del año, luego hecho el diagnóstico, ¿no?
El condrosarcoma es más frecuente y suele aparecer alrededor de los 45 años. También esto es más predominante en el sexo masculino. Y acá el hallazgo clásico que vamos a encontrar en imágenes es la matriz condroide con calcificaciones en anillos y arcos, ¿no? Que se va a presentar en un 70% de los casos. En la resonancia magnética, esto va a mostrar una señal T2 alta debido al contenido hídrico del cartílago, ¿no? Y en las zonas esto mineralizadas va a tener baja señal en todas las secuencias. Acá generalmente el tratamiento es la resección quirúrgica, es el estándar, ¿no? Hay una cura posible con la resección completa del tumor, ¿no? Y suelen hacer metástasis esto, y el sitio más común es hacia los pulmones. Entonces, un caso de condrosarcoma, donde en esta primera imagen es una radiografía, ¿no? Coronal de pelvis que muestra múltiples osteocondromas, acá señaladas por las puntas de flecha. Y también podemos observar esto, un aumento de la opacidad a nivel del sacro inferior, ¿no? Que acá en las imágenes ya de resonancia magnética, en esta primera imagen, esto de resonancia magnética coronal ponderada en T2 y en esta sagital ponderada en T1, se muestra esta gran masa presacra con aumento de intensidad de señal en T2 y vemos el real intenso que presenta tras la administración del contraste. Ya yendo a las lesiones neurogénicas, acá tenemos al neurofibroma y schwannoma. El neurofibroma infiltra difusamente el nervio y se asocia fuertemente a la neurofibromatosis tipo 1, ¿no? Entonces, el neurofibroma plexiforme es característico de la neurofibromatosis tipo 1 y cumple un criterio diagnóstico. Generalmente siempre van a ser bilaterales y simétricos. En las imágenes, esto lo que nosotros podemos observar en la tomografía son masas de baja atenuación respecto a los tejidos blandos adyacentes que pueden simular muchas veces adenopatías. Y en la resonancia magnética, en la secuencia ponderada en T1, vamos a ver que es una masa homogénea y y su intensa a levemente hiperintensa respecto al músculo. Y en la secuencia T2 acá vamos a tener el signo clave, que es el signo diana, que es un halo hiperintenso de material mixoide más una zona central hipointensa, que es el núcleo fibroso, que es patognomónico de esta entidad, ¿no? Algo que ya debe llamarnos la atención en estos casos cuando nosotros encontremos que hay una simetría o un crecimiento acelerado, siempre debe hacernos sospechar de que puede haber una transformación maligna a neurofibrosarcoma. El schwannoma, en cambio, generalmente suele ser más encapsulado, bien delimitado, y este más que destruir el hueso, remodela el hueso. En las imágenes, sobre todo en resonancia magnética, vamos a encontrar que son masas heterogéneas, con una baja señal en T1 y alta señal en T2, con áreas quísticas pequeñas, con una pseudocápsula fina característica y que va a presentar un realce heterogéneo con gadolinio. También es importante mencionar que cuando nosotros tengamos estos casos de neurofibromas aislados, puede ser difícil distinguir de un schwannoma y la diferenciación aquí es importante, pues el neurofibroma puede sufrir una transformación maligna. Acá en estas imágenes podemos observar un caso de neurofibroma. En esta primera imagen axial de tomografía computarizada se muestra un área de baja atenuación en el plexo sacro, que es un hallazgo característico del neurofibroma plexiforme. En esta otra imagen, que es una imagen sagital, ¿no? De resonancia magnética ponderada en T2, vemos el signo de la diana en el plexo sacro, que es un hallazgo característico, ¿no? Por un área de alta intensidad de señal con una zona central de baja intensidad de señal, que es muy sugestivo de neurofibroma plexiforme. Acá tenemos un caso de schwannoma de dos pacientes, ¿no? En esta imagen axial de resonancia magnética en T2 se muestra una masa presacra que es hiperintensa con algunas áreas quísticas dispersas. En esta otra imagen sagital, ponderada en T1, se demuestra, ¿no? Con contraste, perdón, se muestra el realce heterogéneo de esta masa.
Acá tenemos una imagen axial de tomografía computarizada con contraste, donde también podemos observar el realce heterogéneo de esta masa. Luego, estoy yendo a las lesiones neurogénicas malignas. Tenemos al paraganglioma sacro, que es una neoplasia neuroendocrina muy vascular. En resonancia magnética suele verse ISO a hiperintensa en T2 con el llamado CAP sign, que es por depósito periférico de hemosiderina. El realce es intenso en estas masas, ¿no? Y en cuanto al cordoma, va a ser el tumor sacro primario más frecuente del espacio presacro. Esto generalmente se da entre la cuarta y séptima década de la vida y es esto dos veces más frecuente en el sexo masculino. La clínica que van a presentar estos pacientes, generalmente como estas masas tienen un crecimiento lento, los síntomas son inespecíficos, pueden presentar dolor lumbosacro, retención urinaria, dolor radicular, ¿no? Y en las imágenes lo que vamos a encontrar en la tomografía va a ser una lesión lítica destructiva, generalmente con calcificaciones en un 50-70% y tiene un gran componente de partes blandas, ¿no? Que puede cruzar las articulaciones sacroiliacas. En la resonancia lo que vamos a ver son esto baja a intermedia señal en la secuencia T1 y una señal alta en T2 que es característico de esta entidad del cordoma. Puede haber un realce variable con frecuencia solo moderado. Y esto es importante también mencionar que muchos cordomas muestran restricción leve o moderada debido a su alta celularidad en algunas áreas. Sin embargo, por el contenido mixoide y contenido acuoso, también pueden tener un ADS relativamente alto y no van a verse tan restrictivos como otros tumores hipercelulares. En cuanto al pronóstico en caso de los cordomas, la supervivencia es de 8 a 10 años cuando la presentación es acrocoxigia. La recurrencia local es igual, es el principal predictor de mortalidad y puede haber metástasis en un 5 a 43%, sobre todo a hígado, pulmón, ¿no? Ganglios, peritoneo, piel y corazón. El tratamiento generalmente va a ser la resección quirúrgica más la radioterapia, pero la resección completa es un poco difícil cuando involucra clivus y sacro. Este es un caso de un paraganglioma sacro en una mujer embarazada. Podemos observar en estas imágenes axiales y sagitales de una resonancia magnética ponderada en T2, donde se muestra una masa presacra iso a hiperintensa con un borde hipointenso, que es este hallazgo conocido como el cap sign, ¿no? El signo de la cápsula. Aquí vemos múltiples también vacíos de flujo en T2 que refleja la intensa vascularidad del tumor. En este caso podemos observar un caso de un cordoma. En esta imagen axial de tomografía computarizada con contraste, se muestra una masa homogénea anterior al sacro, distal y coxis. Y en esta imagen ya sagital de resonancia magnética ponderada en T2 se muestra, ¿no? La masa hiperintensa, ¿no? En esta secuencia, que es característico de los cordomas. En esta imagen, que es una imagen axial de resonancia magnética ponderada en T1, se muestra, con contraste, se muestra la masa, presenta solo un realce leve a la sustancia de contraste. Por eso el cordoma es casi inconfundible cuando vemos esta triada, sobre todo cuando haya destrucción lítica, una gran masa de partes blandas y una señal extremadamente alta en T2, y que sea un adulto mayor, ¿no? Debe hacernos pensar en cordoma como primer diagnóstico diferencial. Luego tenemos las lesiones mesenquimales. Aquí tenemos el hemangioma y el mielopoma. El hemangioma es la anomalía de las partes blandas más frecuente. 7% de todos los tumores benignos de partes blandas corresponden a él y es el tumor más frecuente en lactantes, ¿no? Aparece en la primera semana de vida, es más frecuente en niñas. La localización más frecuente es en el cuello, pero también puede presentarse en esta región, en el espacio presacro, ¿no?
¿Cómo lo vamos a observar en imágenes? Sobre todo en la resonancia magnética, en la secuencia T1, vamos a tener que son masas de señal intermedia con áreas de alta señal en T1 cuando existe hemorragia o depósitos de grasa. Y en la secuencia T2 vamos a observar que tiene una alta señal con vacíos de flujo, ¿no? Que nos habla que es una lesión vascularizada. También en la tomografía lo que vamos a encontrar son los flebolitos frecuentes que lo vamos a ver como focos hiperdensos y que va a tener un realce heterogéneo a la sustancia de contraste. El mielolipoma es el tumor benigno con grasa madura y células hematopoyéticas. La localización más frecuente es la glándula suprarrenal, pero también podemos observarlo en otros espacios. Realmente estas masas, ¿cómo la vamos a observar en imágenes, en tomografía? Lo vamos a observar como una masa hipovascular con grasa macroscópica, ¿no? Con áreas de atenuación de partes blandas intercaladas. Y en resonancia magnética lo que vamos a observar en la secuencia T1 es áreas de grasa de alta señal en T1, que en las secuencias con supresión grasa vamos a ver que hay una caída de señal, ¿no? El diagnóstico, el contenido graso macroscópico en la tomografía y la caída de señal en el T1 FATSAT es prácticamente diagnóstico de esta entidad y prácticamente no requiere una biopsia habitual. Hay que hacer el diagnóstico diferencial, sí, con el teratoma, que también contiene grasa, pero va a tener también calcificaciones y tejido sólido. Acá podemos observar un caso de hemangioma. En estas imágenes, podemos observar una imagen de resonancia magnética sagital en STIR, que muestra una masa perirectal con una señal heterogénea hiperintensa. En esta otra imagen de resonancia magnética ponderada en T1 con contraste, podemos observar que demuestra un realce heterogéneo de la lesión. Y en esta imagen axial de tomografía con contraste, podemos observar los flebolitos, ¿no? Un hallazgo típico del hemangioma perirectal. Este es un caso de mielolipoma. En estas imágenes axiales de tomografía computerizada con contrastes, se muestra una masa presacra bien delimitada con grasa macroscópica, ¿no? Podemos ver que tiene una atenuación similar a la grasa. En estas otras imágenes, podemos observar imágenes axiales y sagitales de resonancia magnética ponderada en T1 que muestran áreas de grasa, presentan, ¿no? Un aumento de la intensidad de señal. Y acá en esta imagen sagital de resonancia magnética ponderada en T1 con supresión grasa, podemos ver cómo hay una caída de señal en las áreas que contienen grasa. Luego, ya viendo las lesiones mesenquimales, tenemos al tumor fibroso solitario y a la enfermedad de Castleman. El tumor fibroso solitario va a ser una lesión hipervascular que previamente se conocía como hemangiopericitoma. Generalmente su presentación es de crecimiento lento, suele presentar en adultos de mediana edad. Generalmente los síntomas son infrecuentes, pero cuando presentan es por el efecto de masa local. En la tomografía lo vamos a observar como una masa bien circunscrita de atenuación de partes blandas. Típicamente el realce intenso tras administración de contraste y podemos encontrar áreas de hemorragia, necrosis y cambios quísticos posibles, ¿no? En la resonancia magnética igual vamos a encontrar que es una masa de una señal baja e intermedia en la secuencia T1 y T2 por el componente fibroso de esta lesión. También van a haber áreas mixoides o quísticas que van a tener una alta señal en T2 y como ya mencionamos es un tumor hipervascular. Va a tener un realce prominente con vacíos de flujo frecuentes en la secuencia T2. La enfermedad de Castleman, esto corresponde a una hiperplasia linfonodal no clonal y también puede presentarse como una masa hipervascular. En la tomografía lo vamos a observar generalmente como ganglios linfáticos aumentados únicos o una masa ganglionar conglomerada con un realce intenso homogéneo. Puede haber calcificaciones internas en menos del 10%. Y en la resonancia magnética vamos a verla
como una masa heterogénea, hiperintensa respecto al músculo en T1 y T2, con vacíos de flujo frecuente por la hipervascularidad. Esto es un ejemplo de un tumor fibroso solitario. En esta imagen axial de tomografía con contraste se muestra una masa homogénea y isodensa con respecto al músculo. En esta imagen sagital de resonancia magnética ponderada en T1 se muestran esto, los vacíos de flujo indicados por las flechas dentro de la masa hipointensa. Y en esta imagen axial y coronal en T1 con contraste se muestra el realce intenso de esta masa, ¿no? También podemos ver en la angiografía cómo presenta un aumento de la vascularidad. También en las lesiones mesenquimales tenemos a la fibrosis retroperitoneal, al linfoma y al JITS. La fibrosis retroperitoneal, generalmente esto suele envolver estructuras vasculares y uréteres, y la hidronefrosis bilateral acá es un hallazgo clave, ¿no? Generalmente en las imágenes lo vamos a ver en la tomografía como una placa fibrótica centrada en la columna lumbar baja, iniciando en la bifurcación aórtica, envuelve la aorta, la vena cava inferior y los uréteres, y puede presentar un realce variable, ¿no? Sobre todo mayor en fases inmaduras. En la resonancia magnética puede ser hipo a isointenso en T1 y T2, con áreas hiperintensas, cuando sobre todo haya edema inflamatorio o también haya una malignidad asociada. En cuanto al linfoma, va a tener un comportamiento más infiltrativo, suele rodear las estructuras sin desplazarlas. En la tomografía vamos a tener una atenuación de partes blandas con realce homogéneo, ocasionalmente un realce periférico, y en la resonancia magnética vamos a ver que tienen una baja señal en T1 y una alta señal en T2. En el PET-CT van a tener una alta captación al fluoro desoxiglucosa y va a ser útil para para la estadificación y la respuesta al tratamiento. En cuanto al JITS, que es el tumor estromal gastrointestinal, el JITS rectal debe sospecharse sobre todo cuando existe una masa mural rectal con una extensión presacra. Generalmente predomina en pacientes mayores, ligero predominio en el sexo masculino. Hay mayor prevalencia, sobre todo en pacientes con hipertensión arterial, y la localización más frecuente va a ser en estómago en un 70% y en intestino delgado un 20 a 30%. En las imágenes lo que vamos a encontrar, ¿no? En la tomografía van a ser un tumor de partes blandas con un área central hipodensa que puede tener hemorragia, necrosis o formaciones quísticas y que va a tener un realce periférico frecuentemente. Y en la resonancia magnética, esto lo que vamos a encontrar es un tumor de señal intermedia, uniforme en T1 y una alta señal en T2, heterogénea, que va a tener un realce heterogéneo también tras la administración del contraste. Acá tenemos estos ejemplos de una fibrosis retroperitoneal. En la primera podemos observar una imagen axial en tomografía computarizada con contraste que demuestra una masa presacra mal delimitada. En esta otra imagen, esto que es de resonancia magnética en secuencia T1 con contraste, se muestra el realce heterogéneo de la masa. Y en esta otra imagen, que es una colangiopancreatografía por resonancia magnética, en T2 se muestra la importante hidronefrosis bilateral secundaria a la fibrosis que rodea los uréteres distales, ¿no? Este es un caso de linfoma de No-Hodgkin de células B. En esta imagen axial de tomografía computarizada se puede observar una área anómala de realce homogéneo en los tejidos blandos rectales y perirectales, que en esta imagen híbrida de PET-CT se puede mostrar un área de intensa captación correspondiente a los tejidos blandos rectales y perirectales anómalos observados también en la tomografía computarizada con contraste. Este es un caso de un tumor gastrointestinal estromal, un JITS, que en esta imagen esto podemos observar
Esta es una imagen axial ponderada entre uno con contraste, donde se muestra una masa presacra perirectal con un realce intenso a la sustancia de contraste. Y en esta otra imagen sagital, en T2 se muestra, ¿no?, otro paciente que muestra una masa de mayor tamaño con una entidad de señal heterogénea, ¿no? En cuanto a las lesiones congénitas, tenemos los quistes del desarrollo. Los quistes del desarrollo son la condición congénita más frecuente en el espacio presacro. Incluyen el quiste epidérmico, dermoide, entérico, el TAILUT, que es el amartoma quístico retrorrectal, y quistes de duplicación. Típicamente se manifiesta en la infancia, son relativamente raros en adultos. Como ya lo mencioné, el quiste de TAILUT o amartoma quístico retrorrectal, en imágenes lo que vamos a poder identificar, que muestran una señal hiperintensa en la secuencia T2, generalmente son multiloculares y pueden presentar un realce periférico fino. También en el ultrasonido endoscópico podemos ver áreas anecoicas con algunos septos finos. En cuanto al quiste dermoide, tienen una baja atenuación en la tomografía y en la resonancia vamos a observarlos en la secuencia T1 como imágenes hipointensas. Pueden tener esto, material proteináceo y verse hiperintensas en esta secuencia T1 y en la secuencia T2 se van a ser hiperintensas sin un realce interno. Quistes dermoides pueden contener esto grasa y presentarse en la resonancia magnética con una alta señal en la secuencia T1, con una caída de señal en la secuencia FATSAT. También pueden presentar esto calcificaciones y una pared fina que sin realce. Cuanto a los quistes de duplicación rectal, generalmente van a tener una pared gruesa con capas. En T2 van a ser hiperintensos con un realce mural y en ecografía podemos observarlos como estructuras tubulares o quísticas con pared. Es importante mencionar que el engrosamiento focal irregular de la pared con realce debe hacernos sospechar de una degeneración maligna de estas entidades. También si entramos aire dentro del quiste, hacernos sospechar una fístula, ¿no? Y acá tenemos algunos ejemplos, por ejemplo, de un quiste de duplicación rectal. En esta imagen sagital en resonancia magnética, ponderada en T2, se muestra una masa quística presacra hiperintensa, ¿no? En secuencia T2 y en esta otra imagen, que es una imagen coronal, en secuencia T1 con contraste, se puede observar esta imagen quística con una delgada área de realce periférico alrededor de la masa. Estos son un caso de quistes de Tai-Luk. En esta imagen axial, en T2 se muestra una masa quística multiloculada, ¿no?, hiperintensa en esta secuencia. Acá podemos observar esto. Esta es una imagen axial de resonancia magnética ponderada en T1 con contraste, donde se muestra el realce fino, ¿no?, del borde, un realce periférico alrededor de la masa. Y en esta imagen de ecografía endoscópica podemos observar, ¿no?, las áreas quísticas anecoicas con un refuerzo acústico posterior. También en las lesiones congénitas tenemos los tumores de células germinales y el teratoma sacrococcigio. Los tumores de células germinales generalmente se originan por una disorganización de las células neurales totipotentes durante la embriogénesis. El grado de diferenciación va a determinar el tipo de tumor. Cuando sea más diferenciado, va a ser un teratoma, ¿no? Pues un tumor de saco vitelino, y si es menos diferenciado, un carcinoma embrionario. Cuando al tumor de célula, el teratoma sacrococcigio, que es el tumor sólido más frecuente en neonatos, eh, es más común en niñas y en imágenes lo que vamos a encontrar en el teratoma es que es predominantemente quístico, con grasa y calcificaciones. En cambio, cuando vemos que un mayor componente sólido en esta lesión, o podemos encontrar hemorragia o necrosis, debemos sospechar en malignidad. Un punto importante es que el diagnóstico tardío aumenta el riesgo de transformación maligna en esta entidad.
En cuanto al tumor del saco vitelino, eh, generalmente que tiene una apariencia mucho más agresiva, va a ser una masa heterogénea, invasiva y con metástasis frecuentes, ¿no? Cuando se realice el diagnóstico. La perla radiológica va a ser aquí el engrosamiento irregular de la pared con o un realce nodular dentro de una lesión quística que no nos debe hacer sospechar de que hay una degeneración maligna. Generalmente la extensión, este tumor invade órganos adyacentes, generalmente hay metástasis en el 50% al diagnóstico, sobre todo a hígado, pulmones y hueso. Este es un ejemplo de teratoma sacrococcigio. En estas imágenes, este es un estudio con enema varitado que muestra un ensanchamiento del espacio presacro. Y en esta imagen, en estas imágenes de tomografía, tanto axiales como sagitales, se muestra, ¿no?, una gran masa multiloculada quística que se extiende hacia el canal sacro y los forámenes sacros, ¿no? Y se observa la remodelación y destrucción asociada de esta masa. Este es un tumor del saco vitelino o tumor de donde podemos observar en esta tomografía, en estas imágenes axiales y sagitales, donde se muestra una masa presacra con un realce heterogéneo que se extiende hacia el canal sacro. Finalmente, esto, como ya vimos, esto, todas las características por imágenes, esto, diversas que pueden presentar todas estas masas, haciendo ya un enfoque diagnóstico sistémico, lo que la evaluación radiológica de las masas presacras, las preguntas claves que tenemos que tener en cuenta ante una masa presacra es si la lesión es quística, sólida o mixta, si existe un compromiso al sacro, si hay una matriz mineralizada, si la masa contiene grasa, si presenta un compromiso neural y también es importante la edad del paciente, ¿no? La combinación de todo esto generalmente va a permitir reducir significativamente el diagnóstico diferencial. Ya como conclusiones, esto podemos ver que el espacio anatómico es un espacio anatómico en confluencia multisistémica, ¿no? El espacio presacro se halla en la intersección del esqueleto axial, eje neural y tejidos blandos pélvicos. Su contenido diverso determina una amplia lista diferencial de lesiones benignas y malignas. El compromiso sacro es el primer discriminador clave. Generalmente cuando hay una remodelación probablemente se trate de una masa benigna, un schwannoma, una ectasia dural, un quiste perineural. Si hay una destrucción agresiva, tendremos que pensar probablemente de que sea maligno, pensaremos en un cordoma, un sarcoma de Ewing, un condrosarcoma, un osteosarcoma. También los signos específicos de imagen nos van a orientar a establecer el diagnóstico, ¿no? Como ya mencionemos, el signo diana del T2 en la secuencia T2, que va a ser característico del neurofibroma o el CAP sign del paraganglioma. Cuando tengamos grasa macroscópica, pensar en mielolipoma o teratoma, y si hay una alta señal en T2 con calcificaciones, pensar en cordoma, ¿no? Y cuando observemos anillos y arcos, pensar en condrosarcoma. La demografía también es un factor crítico e insustituible, como ya vimos y lo mencionamos. Estas masas, se van a presentar en un grupo etario específico y la resonancia magnética es la modalidad de referencia, ¿no? Nos va a permitir caracterizar mejor las masas, evaluar la extensión neural del canal sacro, identificar el contenido específico. La tomografía complementa, sobre todo para ver la matriz ósea y calcificaciones, y el PET-CT ya es el método de elección cuando sospechemos de recurrencia en estos casos, ¿no? Y siempre el enfoque multidisciplinario y la integración clínica, ¿no? La correcta interpretación de estas lesiones exige, ¿no?, integrar imagen, datos clínicos y demográficos, y el radiólogo debe proveer un diagnóstico diferencial sistemático y orientado, ¿no?, coordinándose con cirugía, con neurocirugía, urología y oncología. Esta es la bibliografía que se utilizó y eso sería todo. Muchas gracias.